Bien, segundo medio B. Vamos con este tercer video de la sesión 4 que tiene que ver con la nueva actividad, que es una actividad muy similar a la anterior. Sin embargo, son menos preguntas, así que tienen un poquito más de tiempo para hacerlo. Dice ahí caracterización de los personajes, ¿cierto? Caracterizar a los personajes de una narración consiste en determinar cuáles son sus rasgos físicos, cómo se comportan, cuáles son sus atributos, valores, motivaciones, entre otras particularidades. Para lograr esta tarea, la narración entrega distintos datos y pistas que permiten dotar a los personajes de una identidad que es el concepto fundamental de esta unidad. Esto implica que el lector va conociendo a los personajes a medida que avanza en la lectura y solo podrá tener una imagen completa de ellos al concluirla. Recuerde que hay personajes que son dinámicos y que cambian al final. Así que, ojo, porque muchas veces usted puede poner la personalidad de un personaje, pero después cambia totalmente. Algunos de estos datos se entregan de forma explícita en la narración, mientras que otros deben ser inferidos por el lector a partir de las acciones del personaje, de sus palabras y pensamientos, y de lo que otros personajes dicen acerca de él. Dice aquí a continuación te presentamos algunos elementos que como lector debes tener en cuenta para caracterizar un personaje. Nosotros ya habíamos trabajado, por ejemplo, con el texto de Anton Chekhov, El talento. El nombre, al igual que los seres humanos, el nombre de los personajes funciona como un signo de identidad y en algunos casos puede poseer un sentido de carácter simbólico. Por ejemplo, en el texto de Mario Benedetti no se nombraban los nombres de las personas, sino sus cargos, porque ese cargo simbolizaba a ese cargo de manera universal. Ya no importaba el nombre, pero en otros casos el nombre también tiene importancia. Por ejemplo, aquí lo que acabo de decir, los personajes no tienen nombre propio, sino que son individualizados. Hay un autor, les cuento yo, no de género narrativo, sino que de género dramático y género lírico, el poeta Federico García Lorca, español de la generación del 25, cuyos personajes siempre guardaban un carácter simbólico. Por ejemplo, solamente a modo de ejemplo del tema del nombre, hay un libro que se llama eh, La casa de Bernarda Alba, y Bernarda Alba, el nombre Albo viene de luz, de claridad, estaba siempre en oscuridad, producto de un duelo por la muerte de su esposo. Un duelo que debía durar 8 años, de acuerdo a los parámetros sociales de la época. Y esta doña Alba, ¿cierto? Doña Bernarda Alba tenía hijas que sufrían el duelo y su nombre era Martirio, ¿cierto? Eran Dolores, nombres que simbolizan el sentimiento de la vida en duelo de la época. ¿Ya? Así que el nombre es importante. Los rasgos físicos, en ocasiones existen cualidades físicas que destacan ciertos aspectos de un personaje, por ejemplo su estatura, color de ojos, como la descripción física es prácticamente nula acá, quizás porque el propósito del relato era profundizar en aspectos psicológicos de los personajes, no era posible identificarla, pero sí pudimos identificar algunas en el texto de Chekhov, ¿cierto? Los roles, que son los roles sociales, familiares o laborales que el personaje desempeña, también nos sirven para caracterizarlo. El rol laboral que cumplen los personajes anula cualquier otra característica personal en el caso de Benedetti. Son sujetos anónimos, funcionarios que no parecieran tener otra dimensión en sus vidas más que la laboral. Los objetos, ¿ya? En muchas narraciones, los objetos asociados a los personajes pueden estar revestidos de ciertas valoraciones o significados anexos a la función práctica que cumplen. Los objetos que adquieren los personajes luego de conocer el rumor sobre el nuevo presupuesto, lapicera, cartera, bicicleta, etcétera. Piensen en sus propios objetos personales, como estos un poquito dejan ver vuestra personalidad, muchachos. Revelan sus aspiraciones personales en el ámbito material y el deseo de un cambio de vida. Y en la conducta y el lenguaje, que en el caso de Benedetti es la urbanidad, ¿cierto? Lo cotidiano, el comportamiento, las acciones y el lenguaje son parte fundamental del diseño de los personajes. El discurso del narrador personaje está marcado por un tono de desaliento y frustración, mientras que las acciones realizadas por los funcionarios, las que conciernen a su trabajo y las realizadas para pasar el tiempo, dan cuenta de un estado de monotonía y tedio propio de un ambiente burocrático oficinista dentro de una ciudad llena de trabajo sistematizado.
Posteriormente, el conflicto en la historia, cosa que también vimos en un documento que yo envié, ¿cierto? Por lo general, los personajes de los textos narrativos, ya sea de una novela, cuento, leyenda, mito, se enfrentan a algún conflicto durante el transcurso de la historia, provocando una tensión del relato. Y nosotros pudimos verlo tanto en el cuento de Chekhov como en el cuento de Benedetti. En el caso de Chekhov, George Savage y sus amigos pintores, ¿cierto? El narrador nos muestra como artistas con ansias de fama y riqueza, pero incapaces de darse cuenta de que el verdadero talento es excepcional y que la muerte se aproxima. No tienen en cuenta que la inmensa mayoría de los artistas los sorprende la muerte empezando, dice el narrador. En asombrosos casos, solo el narrador es consciente de los conflictos internos que aquejan a los personajes relacionados con sus aspiraciones y la incapacidad de abordarlos de una manera realista. ¿Qué narrador es consciente de los conflictos internos de los personajes? Piense usted. Yo sé que todos llegaron a lo correcto. El narrador heterodiegético omnisciente, ¿verdad? Katia, otra personaje de este texto, idealiza la figura de Yegor Savage, un pintor mediocre que, según lo dicho por el narrador, ella venera como si fuese un pequeño dios. Nosotros tenemos aquí una clave, ¿cierto? Pienso en los días gloriosos de su celebridad. Susurra ella. Será usted un gran hombre, no hay duda. He oído su conversación y estoy orgullosa, le dice Katia a Yegor Savage. Ahora bien, tanto en el cuento de Chekhov como en el de Benedetti, los conflictos presentados no se resuelven, sino que permanecen abiertos o en tensión. En este sentido, quien debiera imaginar, inferir y completar qué ocurre finalmente con estos conflictos es el lector. El lector, en obras de este tipo, que son más, eh, entre comillas, contemporáneas, el lector es sumamente importante, pues completa todos los vacíos que la obra presenta. En este tipo de relatos, los finales son abiertos para que usted, desde donde usted está parado, ¿cierto? Con sus experiencias de vida, con sus prejuicios también, con sus aspiraciones, con sus ideologías, pueda terminar e imaginar el final de los relatos. Sepan ustedes que hay escuelas literarias que ya no se dedican a estudiar ni el texto ni el autor, sino que se dedican a estudiar los efectos en el lector de la obra, como una escuela por ahí llamada estética de la recepción, de la que podemos abordar algún día. Entonces usted va a realizar, primero que todo, las preguntas de la página 37 que tiene que ver con lo que hemos trabajado. Incluso puede volver a la página 22 para completar. Luego de eso viene una lectura que nosotros no vamos a realizar todavía sobre la globalización, sino que nos vamos a saltar directamente al siguiente texto que está en la página 53. ¿Ya? En la página 53 está este texto. em, Perdón, está antes, en la página 50, ¿ya? Dice un artista en el trapecio de Frank Kafka. ¿Quién es Frank Kafka? Usted lo conoce ahora que va a tener que leer, o ya, no, va a tener que leer La Metamorfosis, ¿ya? Frank Kafka es un escritor checo, tiene La Metamorfosis como un gran libro, y también El Proceso. En el proceso también toca el tema de la burocracia, pero a nivel extremo. Usted lo puede ver, está la película también del proceso, una muy buena película, bastante larga, pero muy buena. Y él escribe un texto que se llama El artista del trapecio. Usted va a leer el texto, El artista en el trapecio, con la mirada crítica que hemos desarrollado hasta ahora, y posteriormente va a responder las preguntas que se encuentran aquí, que son preguntas muy sencillas, y va a monitorear su propio avance, ¿ya? Ojalá esta tabla y estas preguntas las hagan en el cuaderno, por favor, ¿ya? Porque recuerden que una vez que nosotros volvamos, tenemos que revisar todas estas actividades en el cuaderno y yo voy a estar monitoreando y dispuesto a responder cualquier pregunta que usted desee realizar. Con eso, nosotros terminamos las actividades de esta semana. ¿Cuándo usted puede enviarme esta actividad? ¿Cierto? A través de fotografías, como lo han ido haciendo. Pensemos en el próximo viernes. Viernes 10, yo espero sus actividades que son bastante pocas, así que hágalas con mucha dedicación y disfrute de los textos que en este momento está leyendo. Bien, muchachos, que tengan un buen fin de semana, una buena próxima semana
Y por favor, a cuidarse ustedes y sus familias. Hasta pronto.